Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 493. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es de gran agrado que las personas aparten de su tiempo para poder estar en este grupo de oración. Les animo a seguirlo haciendo, a seguir estando atentos a cada uno de los grupos que se están realizando. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan en este caso agregarse al grupo como tal. Recordarles que estamos en la lectura corrida de la Biblia. Hoy nos encontramos en el capítulo 19 del primer libro de Samuel. Para los que les gusta anotar, para los que quieren ubicarse en su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Vamos organizándonos, vamos guardando silencio, vamos concentrándonos. El tema de hoy, un amigo es un tesoro. Para los que anotan, un amigo es un tesoro. Y lo vamos a basar, como les indiqué, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19. De igual manera recordarles, el día de mañana estaremos haciendo el grupo desde, en este caso, una aplicación que se llama Jitsi Meet, que es una aplicación que utilizo en el grupo de la iglesia. Las personas que de pronto no tengan un grupo como tal pueden escribirme al interno y yo les pasaré el link para que puedan también hacer parte del mismo. También es importante recordarles que tenemos unos propósitos con este grupo, por ejemplo, conocer más a Cristo a través de la escritura, es primordial y fundamental para nosotros, avanzar en nuestra comunión con Dios a partir de la oración, del compartir, del conocer, de hablar con el Señor. Y el propósito que digamos tenemos en este momento como meta fundamental es compartir el Evangelio con los que no conocen a Cristo. Eso para nosotros es vital, es demasiado importante. Entonces compartirlo con aquellos que no conocen al Señor, aquellos que de pronto nos rechazan la predicación del Evangelio, aquellos que de pronto no nos aceptan una invitación a la iglesia. Compártanles estos links, usted le da compartir, copiar enlace y se lo envía a la persona que de pronto en este momento no conoce al Señor y es probable que el Señor haga su obra de manifiesto de esa manera. Bueno, ya cumplimos esos primeros 3 minuticos que nos hemos puesto como meta para dar el tiempo para que las personas puedan ingresar. Vamos entonces a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita entender su palabra y que podamos ser de bendición. Amado Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque tú nos permites reunirnos, Dios de los cielos, para poder realizar este grupo de oración. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que se conectan en esta hora, Señor. Pero antes de hacerlo queremos pedirte perdón, Señor. Somos de carne, mi Dios, y todavía fallamos, Señor. Tú lo sabes, Padre. Por eso el sacrificio que se necesitó para nuestro perdón debió ser un sacrificio eterno como el de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por su sangre, te agradecemos por su obra maravillosa, Señor. Te agradecemos a ti, mi Cristo, Señor. Muéstrate a nosotros a través de la Escritura y permítenos entender la palabra de hoy y llevarla a la práctica. Por favor, Espíritu Santo, quita de nosotros toda distracción, convéncenos a partir de estos textos de la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad de conocerte más, de tenerte más en nuestra vida, Señor, y de apartarnos del pecado. Amado Dios, te pido también que nos respaldes de la manera que tú creas necesario, Señor. Permítenos entender tu maravillosa palabra el día de hoy, Señor, que estemos lúcidos y que la comprendamos como tú quieres que lo hagamos y que la llevemos a la práctica como tú lo deseas. Señor, estas cosas te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura de la siguiente manera. Primera de Samuel, capítulo 19. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado. Mañana escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés
y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida, y el Señor le dio una gran victoria en todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte de el Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con la lanza. Pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Versículo 11. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical le dijo: está enfermo. Pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David: aunque esté en cama, tráiganmelo aquí para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo con el pelo tejido de la cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió: él me amenazó con matarme si no le dejaba escapar. Después de huir y ponerme a salvo, después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas, dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde está Samuel y David? ¿Dónde está Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y desnudo y en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Mis hermanos, hemos finalizado la lectura de este capítulo 19. Por favor, estemos atentos. Es un tema muy bueno y de verdad que concentrémonos para que lo podamos llevar a la práctica. En este capítulo en particular encontramos cómo Dios vuelve a librar de la muerte a David, ¿cierto? Primero por medio de Jonatán, después por medio de su esposa Mical y finalmente mediante el profeta Samuel. Ahora, algo que hemos notado en Saúl desde un principio es que tiene un temor a perder el poder. Escuche esto: el temor de Saúl no es hacia Dios, sino hacia perder el poder. Por ejemplo, cuando Samuel le decreta que Dios lo ha sustituido, lo que a Saúl le importa es que su pueblo y su ejército lo siguieran viendo como rey. Es decir, que lo siguieran viendo como el que tenía el poder. Bueno, esa misma conducta sigue en Saúl.
porque fíjense que él sigue siendo el rey, pero se ha llenado de tanta envidia y de tanto odio al punto de querer matar a su yerno. Cuando él vio los triunfos de David, entonces se enfurece y lo quiere matar porque siente que va a perder el poder. Eso es lo que hay, una avaricia hacia el poder en el corazón de Saúl. Es ahí donde aparece en acción Jonatán, que nos da ejemplo de lo que contiene una verdadera amistad. De ahí el tema de hoy, un amigo es un tesoro. Y veremos entonces 3 virtudes de un amigo verdadero. Por favor, estemos atentos porque de verdad este tema nos va a enseñar bastante. Veremos entonces 3 virtudes de un amigo verdadero. Entonces, un amigo verdadero intercede. Intercede. Dice el versículo 4 hasta el 6. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, le rogó. Él no ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. En este punto, mis hermanos, Jonatán está hablando con su papá para que no mate a su mejor amigo, ¿cierto? A David. Y escúchenme, Jonatán no es un alcahuete que está protegiendo de pronto a un delincuente de sus fechorías, como muchos hacen al ocultar el pecado de sus amigos, impidiendo que haya corrección. Si notamos, lo que hace Jonatán es interceder con justicia. Por eso le hace entender a su padre que va a pecar matando al que los libró de los filisteos. Recordemos que Saúl está endemoniado y no entiende de razones. Sin embargo, Jonatán incluye a Dios en su intercesión y eso causa que Saúl se calme y desista momentáneamente de matar a David. Entonces, podemos aprender, mis hermanos, que un amigo intercede cuando ve una injusticia o cuando detecta que estamos en problemas. En el capítulo 15 del libro de Juan encontramos una hermosura, una de esas perlas hermosas. Juan 15, versículos 12 al 15 dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Escuchen, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Qué fue lo que hizo Jonatán? Arriesgó su vida contra su padre por su mejor amigo. Versículo 14. Mire lo que dice el Señor Jesús: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Interesante, ¿no? Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jonatán intercedió ante su padre por su amigo David. Nosotros tenemos a Jesús, nuestro amigo, que intercede con su vida ante el Padre para que no nos mate, aunque nosotros sí merecemos morir, a diferencia de David. Un verdadero amigo intercede, pero también un verdadero amigo nos advierte. Nos advierte. El versículo 9 hasta el 12 dice: sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Pongan atención. Entonces, un verdadero amigo no solamente intercede, sino que también nos advierte. Miren esto. Nuevamente vemos que el Espíritu Santo que inspiró al escritor quiere dejarnos claro que Dios gobierna sobre todo el universo, incluyendo a los demonios.
Nada se sale de su voluntad. Ahora, escuchen por favor. El comportamiento de Saúl estaba cada vez peor. Ya no había nada que hacer por él, solo esperar su muerte y su posterior juicio. Pero qué tremendo que Dios usara a los dos hijos de Saúl para librar de la muerte a David. En este punto utiliza a Mical, la hija de Saúl, que era la esposa de David. Ahora escúchenme las mujeres con todo respeto. Esposas, veo en estos días esposas que parecieran ser enemigas de sus esposos. Hablan mal todo el tiempo de sus esposos. No interceden en favor de sus esposos ni en la tierra ni en el cielo. Hermanas, su esposo es el hombre que Dios les dio. Recuerden que nada se sale de su mano. Una buena esposa es una excelente amiga que nos advierte cuando vamos a caer, cuando estamos haciendo algo mal, y nos ayuda cuando erramos para levantarnos. No nos cae encima, porque notemos que Mical no amarró a David a la pata de la cama, ¿cierto? Para que su papá lo matara. Le ayudó a escapar. Creo que esta mujer había entendido bien aquello de la ayuda idónea. Qué bien se sentiría David de encontrar a Mical como una esposa y una amiga. Hemos visto dos virtudes de un verdadero amigo. La primera, un amigo intercede. Y lo segundo, un amigo nos advierte. La tercera, un amigo nos protege. Un amigo nos protege. Permítanme, por favor, que creo que... déjenme ver acá. Vamos a ver hasta dónde... A ver, me quedó... Un momento, por favor. Nos protege, sería en este caso el punto número 3. Dice el versículo 18 en adelante. Voy a leerlo porque no sé por qué se me borró el último hasta dónde iba. Vamos a ver. Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y también ellos cayeron en trance profético. David había contado con el favor de Dios porque aún estaba en peligro de muerte y el Señor permitió que Jonatán intercediera y que su esposa Mical lo advirtiera. Pero como los intentos de asesinato de parte de Saúl siguieron, el Señor proveyó a otro amigo, a Samuel. Samuel lo protegió. Y esta vez el Señor humilló a Saúl con su poder, pues cada ejército que enviaba para arrestar a David empezaba a profetizar. Y como Saúl no creía y se fue él mismo, entonces en efecto cuando llegó le pasó lo mismo. También empezó a profetizar. Y lo que este punto nos está diciendo es que cuando corramos peligro por hacer la obra de Dios, ojo con eso, ¿no? No es que me voy a hacer piques a Girón y que el Señor me guarde. No, mi hermano, ahí el Señor no va con usted. No, me voy para una fiesta de 15 años. No, mi hermano, cuando usted se va a hacer la obra de Dios, porque era lo que David hacía. Como en el caso de David, él defendía a Israel, él había matado al filisteo, al gigante, lo había defendido del ejército. Cuando nosotros trabajemos para la obra de Dios, Dios enviará amigos para que nos ayuden. Pero si en un momento el peligro se sale de control, entonces él mismo será nuestro amigo como lo fue David, a quien protegió humillando a Saúl. Es que cuando el Espíritu Santo respalda con poder, ahí terminan los intentos humanos por hacernos daño. ¿Quién podrá enfrentarse a Dios? Dice la segunda de Pedro, y con esto cerramos, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Miren esta belleza. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final.
Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Quiero leerles ese texto porque qué belleza. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Bueno, David vivía en obediencia al Señor y fue rescatado de la prueba, ¿verdad? Al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Bueno, así mantuvo a Saúl, castigado hasta el día del juicio. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Hace unos días alguien me dijo estas palabras, escúchenme bien y con esto pasamos a orar. Esta persona me decía lo siguiente cuando le pregunté cómo estaba. Me dijo, ay Jorge, orando y de la mano de Dios, mi vida ahora es muy difícil, tengo muchas pruebas y estoy solo porque todos los que se decían ser mis amigos de parranda se alejaron y solo me quedó Dios. Por eso me gusta muchísimo su grupo de oración. Quiero decirle a ese hermano que está conectado hoy que yo soy su amigo, pero si yo le fallo, tiene a Cristo. Él es eterno y es perfecto. Oremos a Dios. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por tu maravillosa palabra, Señor, por tu preciosa palabra. Mi Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque a esta misma hora, Señor, un cristiano en Corea del Norte, en un campo de concentración, daría su sangre, daría su vida por escuchar un grupo como estos. Señor, muchas gracias. No somos dignos, Señor. No merecemos que nos trates como nos tratas. Señor, muchas gracias. Gracias porque este texto nos ha mostrado el valor de la amistad, el valor de un verdadero amigo. Señor, gracias por mostrarnos que tu Hijo es nuestro amigo también, Señor. Es nuestro amigo que intercede, es nuestro amigo que nos advierte, es nuestro amigo que nos protege. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por los amigos que has puesto a nuestro lado en este mundo, Señor. Aquellos que cuando ven que vamos a caer interceden por nosotros y nos ayudan para saber qué hacer, nos aconsejan, Señor. Dice tu palabra en Juan 15:12, no hay amor más grande que el que da su vida por los amigos. Lo dijiste tú, mi Cristo, en el contexto de que ibas a ser crucificado por aquellos que te odiaban y que no eran tus amigos, Señor, éramos tus enemigos, pero aún así decidiste entregar tu vida en favor de nosotros. Gracias, Señor, por advertirnos del infierno. Gracias, Señor, por advertirnos de nuestra condición espiritual. Gracias porque nos has dado, Señor, lo necesario para que nosotros entendamos estas verdades. Ayuda a las esposas, Señor, ya que acá pusiste este ejemplo tan claro de Mical, Señor, ayudando a su esposo como una amiga, para que en nuestros hogares nuestras esposas sean también nuestras amigas, que nos ayuden a levantarnos, Señor, que nos ayuden, Señor, en los momentos más duros y difíciles, Padre. Gracias por amigos como Samuel que nos protegen. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra, Padre. Bendice a mis hermanos que la escucharon. Ayúdales, Señor, a crecer en la fe, a avanzar, Señor, en el conocimiento y en la gracia, Señor. Permite que en medio de las pruebas podamos entender que tú nos rescatarás, que por dura que sea la prueba, Señor, si estamos viviendo en obediencia a ti, tú nos rescatarás, Señor. Y aquellos que nos hacen daño, Señor, aquellos que le hacen daño a mis hermanos en los diferentes países donde son perseguidos, se están enfrentando al juicio final. Amado Dios, ¿cómo no agradecerte por un texto así, Señor? ¿Cómo no agradecerte por la oportunidad que nos das de escucharte? Señor, permite que aquellos que no han entendido que cuando tú estás hablando debemos guardar silencio y poner atención, lo hagan, Señor, porque se pierden de las maravillosas
proezas que tú has escrito para el entendimiento en nuestra vida, para que nuestra vida sea parecida a la tuya, Señor. Permítenos entender cada día más tu palabra, Señor. Permítenos avanzar en la fe. Permite que este grupo, Señor, llegue a los corazones y a las mentes de aquellos que no te conocen, Señor, y que tú les toques, y que tú obres, y que ellos entiendan que en ti tienen un amigo que los escucha, un amigo que los protege, un amigo que les advierte, un amigo que intercede en los cielos. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Lleva este texto, Señor, a donde tú lo quieras llevar. Ayúdanos, Señor, a compartirlo. Permite que lo sigamos haciendo. Bendícenos con tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos a apartarnos del pecado. Sé que nuestra carne es muy débil, Señor. Sé que muchas veces, como le pasó a Pedro, Satanás nos ha zarandeado, Señor, pero sabemos que tu Espíritu es superior a Satanás, Señor, es superior a nuestra carne. Por eso, Señor, te pedimos que nos bautices con tu Espíritu, que tu Espíritu esté en nuestra vida, que seamos el templo, Señor, que vivamos para glorificar tu nombre. Si es tu voluntad, Señor, hacer milagros de cualquier índole, Señor, lo que a ti te parezca bien, que tú lo hagas, Señor. Que si tú quieres sanar a alguien, Señor, bienvenido sea. Que si tú quieres restaurar un matrimonio, Señor, bienvenido sea. El domingo, mi Dios, te doy gracias. Vi entrar una pareja, Señor, con sus hijas, que cuando les prediqué, Señor, por primera vez, esa muchacha quería separarse de su esposo. Esa muchacha quería mandar a su esposo lejos y divorciarse de él por todo lo que le había hecho. Gracias porque en aquel momento me permitiste predicarle y decirle la verdad, que no era lo que tú querías para la vida de ella, que no era lo que a ti te agradaba, Señor, y sin saberlo tu Espíritu Santo estaba obrando, Padre, y ahora verlos entrar en familia, Señor, tal vez ellos ni siquiera lo saben, pero para mí es una alegría muy grande, Señor, cuando un pecador se arrepiente, Señor, y te confiesa como Señor y Salvador, y empieza a obedecer tu voluntad. Santo Rey y Dios de Israel, gracias por ayudarnos, gracias por estar hasta este momento con nosotros. Permite que cada uno de mis hermanos que me escuchan entiendan que sus vidas pueden ser transformadas si cooperan y empiezan a seguir a Cristo conforme a la voluntad de su palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros esta noche. Gracias por escucharnos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que el Señor me los bendiga muchísimo, y si así Él lo permite, estaríamos entonces mañana desde Jitsi Meet y el jueves a las 8:35 desde Facebook. Que Dios les guarde.